El informativo. Una buena tarde, tengan todos. Empezamos aquí el recorrido internacional en NTN 24, Canal de las Américas. A esta hora Carlos Figueroa y Ruth del Salto como cada mediodía. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Ruth. Bienvenidos todos. 60 minutos. Vamos a actualizarnos ya. Vamos a empezar con las protestas crecientes en Ecuador. Han forzado al gobierno a trasladar su sede a la ciudad de Guayaquil. Desde ahí, rodeado de la cúpula militar, el presidente Moreno ha denunciado un plan para derrocarlo. Ha acusado directamente al expresidente Rafael Correa Delgado y a Nicolás Maduro de Venezuela de tener planes para desestabilizar al país. Desde Bruselas, en Bélgica, Rafael Correa desestimó esos señalamientos. Afirmó que a Lenín Moreno solo le queda renunciar o llamar a elecciones anticipadas. Entre tanto, los cientos de indígenas que han llegado a Quito, la capital, han anunciado una movilización hasta el Palacio de Carondelet. Un conflicto local con repercusiones internacionales. Ecuador cumple una semana en medio de protestas y rechazó las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. La movilización indígena llegó el martes a Quito tal como lo había advertido. Los disturbios y la violencia en las calles de la capital fueron la escena de la tarde del lunes. Pese a que el Palacio de Gobierno fue acordonado, el mandatario tomó la decisión de trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil. Un anuncio acompañado de una reafirmación de sus decisiones. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Pero en su intervención en cadena nacional, Moreno denunció que detrás de las protestas hay una intención política de desestabilizar el gobierno y romper el orden democrático. Señaló al expresidente Rafael Correa y Nicolás Maduro como los responsables. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Las acusaciones del mandatario ecuatoriano coinciden con la denuncia del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Fernando Flores, en las que asegura que el exmandatario lideraba acciones contra Moreno desde Venezuela. El parlamentario afirmó que el régimen madurista puso a disposición de Correa un avión de PDVSA para movilizarse en varios países de la región. En medio de la polémica, este martes la agencia de noticias Reuters publicó una entrevista que le hizo a Rafael Correa en Bruselas, Bélgica. Desde allí, el expresidente habló sobre los señalamientos en su contra y acusó al actual gobierno de mentiroso. Son tan mentirosos que se contradicen ellos mismos, ¿no? Decían que el correísmo estaba aniquilado, destruido. Ahora soy tan poderoso que desde Bruselas, con un iPhone, puedo dirigir manifestaciones a lo largo y ancho del país. Están mintiendo, como han mentido estos 2 años y medio. La verdad es que existe un gran descontento generalizado por la traición de este tipo, no a mí, a todo un programa de gobierno, a la propia democracia. Afirmó que Lenín Moreno tiene solo 2 opciones en medio de la crisis. Es insostenible. O renuncia, ¿no? O pide anticipo de elecciones, que sería la vía constitucional y democrática. Entre tanto, en territorio venezolano, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, se refirió a la convulsión política que vive Ecuador. Estos días que ha habido una brisita bolivariana, una brisita por algunos países como Ecuador, como Perú, como Argentina, como Colombia. Usted se mete en el ABC de España y no sale nada, o métase en el país de España y no sale nada, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, nada. Desde la tarde de este martes, comunidades indígenas de Ecuador se concentrarán en diferentes puntos de la capital y luego se dirigirán hacia el Palacio de Carondelet para exigir la derogación de las medidas económicas establecidas por el gobierno. El canciller de Ecuador, José Valencia, ha confirmado en rueda de prensa desde Quito que se investiga la posible participación de agentes foráneos en las protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. Además, ha afirmado que su país está en continuas conversaciones con miembros de la OEA para denunciar los intentos de desestabilización que puedan presentarse. Tenemos sobre la posible participación de elementos foráneos, una serie de líneas de investigación que las autoridades tienen ahora en sus manos. No puedo adelantar nada al respecto. En cuanto a lo haya, por supuesto, estamos
contacto con los países miembros de la organización, estamos en contacto también con las autoridades de la Organización de Estados Americanos, dándoles a conocer las preocupaciones que he compartido con ustedes en este momento, que son preocupaciones sí del Ecuador, pero que también conciernen, que tienen otros países en mente, porque por supuesto la desestabilización de la democracia en un país es algo que a todos los países de la región afecta. Estados Unidos rechazó la violencia como forma de protesta en Ecuador. El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental indicó que su país reconoce las difíciles decisiones tomadas por la administración de Lenín Moreno para avanzar en la buena gobernanza y establecer las bases de un crecimiento sostenible. Pero también afirmó que siguen de cerca los acontecimientos que han surgido desde hace casi una semana con las violentas manifestaciones en contra de los recortes decretados por el gobierno. Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se ha referido a la situación que viven los ecuatorianos. Aseguró que mientras el presidente Lenín Moreno Garcés trabaja para fortalecer las instituciones, un grupo financiado por los cómplices de Maduro busca acabar con la estabilidad aprovechándose de los más vulnerables. En Caracas, nuestro periodista Luis Alejandro Laya tiene la información desde el Palacio Federal Legislativo, en el centro de la capital venezolana. Ha hablado el presidente interino Juan Guaidó, también hay otras reacciones políticas a esta noticia. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela, desde el Parlamento Nacional han calificado de muy graves las denuncias de Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, sobre el presunto financiamiento de las protestas en ese país por parte de Nicolás Maduro, así como el cobijo a el expresidente Correa. Han señalado que no sería extraño que esto ocurriera, pues se ha desarrollado desde hace varios años una política injerencista en los asuntos de la región. Vemos lo que sucede en el país hermano de Ecuador, el mismo Lenín Moreno hablaba de cómo Maduro era cómplice de ese proceso, orquestado durante el foro de Sao Paulo. No es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de acciones, sino también campañas. Recordemos el famoso caso del maletín en Argentina. Recordemos el financiamiento a través de Petrocaribe, a través de las fundaciones que denunciaron, por cierto, este año en Ecuador de haber recibido más de $250.000, una fundación de Correa directamente para fines proselitistas de dinero de venezolanos. En el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, del mayor flujo migratorio que ha visto América, de los 7 millones de venezolanos que están hoy en riesgo de muerte, es una tragedia entonces que Maduro utilice dinero de venezolanos para simplemente tratar de desestabilizar la región cuando él está siendo en este momento el responsable absoluto de la crisis que viven los venezolanos. En este marco, el respeto a las instituciones ecuatorianas que han respaldado abiertamente al presidente Lenín. Asimismo, una de las fracciones democráticas, la 16 de julio, ha señalado que no sería extraño que Correa esté en Venezuela con apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Ya lo han hecho anteriormente con grupos como la FARC. Bueno, que cualquier forajido esté en Venezuela tampoco es ninguna novedad, porque además la vocería oficial del régimen le dio la bienvenida a Santrich, que es un prófugo de la justicia colombiana. Le dio la bienvenida a Iván Márquez, que después de haber firmado un acuerdo de paz en La Habana, se burlaron de ese acuerdo. Por su parte, representantes de la bancada madurista han señalado que esto es un nuevo invento de Lenín Correa, que el culpable de las protestas en ese país es él por el paquetazo, tal como lo han denominado, el paquetazo económico que habría aplicado al pueblo de ese país. Ahora dicen que también el presidente Maduro tiene que ver con esto, que Fidel Castro, que en paz descanse, también tiene que ver con esto. Están diciendo ahora que Correa, el expresidente Rafael Correa, tiene que ver con esto. La verdad se las voy a decir en este momento. El responsable de este desastre en el Ecuador es su presidente, Lenín Moreno, y es responsable por ponerse de rodillas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Asimismo, desde el Parlamento venezolano han mostrado preocupación por la situación de los venezolanos que se encuentran en Ecuador. Han exigido a las autoridades de ese país que sean respetados los derechos humanos y también que a lo largo de estas protestas sean respetados los derechos de quienes están emigrando a esa nación. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Y por primera vez en Colombia, un expresidente asiste a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Álvaro Uribe Vélez, actual senador que gobernó el país, Colombia, entre el 2002 y 2010, y que a esta hora se encuentra en la sede del máximo tribunal. Al exmandatario lo investigan por supuesta manipulación de testigos. NTN 24 ha estado desde muy temprano, sigue allí en el lugar de la noticia con Florencio Sánchez. Florencio, adelante con el reporte.
Buenas tardes, ya completa 4 horas la diligencia de indagatoria al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Se lleva a cabo aquí en el Palacio de Justicia, ubicado en pleno centro de Bogotá. Se está realizando esta diligencia judicial en la sala número 1 del Palacio de Justicia. A ella asisten el magistrado, quien hace la instrucción de esta investigación, César Augusto Reyes, también el expresidente Álvaro Uribe y sus 2 abogados defensores, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada y una representante del Ministerio Público. Hay que decir que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es investigado por los delitos de soborno y fraude procesal. La Corte trata de establecer si él es mandatario y ahora senador de la República tuvo algo que ver con la presunta manipulación de testigos, entre ellos 2 exparamilitares, Juan Guillermo Monsalve y otro exparamilitar conocido como alias Víctor. Mientras tanto, afuera del Palacio de Justicia se presenta en este momento desde muy temprano una manifestación. Hay un grupo de personas que apoyan al expresidente Álvaro Uribe y otro grupo que está en contra del exmandatario. Se espera que esta diligencia se extienda durante todo el día hacia las 5 de la tarde y si no terminan, el magistrado ponente es posible que la programe para mañana. Mañana está programada otra diligencia judicial en el caso del representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, para las 8 de la mañana. Florencio Sánchez, NTN 24, desde el Palacio de Justicia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Florencio. Y a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, hay manifestaciones en apoyo y también en contra del expresidente colombiano. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a esta hora a Edwin Gutiérrez, nuestro periodista. Adelante, una buena tarde, Edwin. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo aquí desde las afueras del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. La situación por momentos se ha salido de control. Los manifestantes que respaldan la labor de la Corte Suprema de Justicia y gritan arengas en contra del expresidente Álvaro Uribe han tratado de superar a la fuerza unas barricadas que han colocado los integrantes de la Policía Nacional. Desde las 8 de la mañana comenzó la diligencia de indagatoria ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia por parte del expresidente Álvaro Uribe, quien llegó puntual a esta diligencia. Horas antes también hubo una misa, una eucaristía convocada por el Partido Centro Democrático que respalda al expresidente de la República. La calle 12, entre carreras 7ª y 8ª, se convirtió en escenario de 2 manifestaciones, una en favor de la labor que adelanta la Corte Suprema de Justicia y otra en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un respaldo irrestricto a esta labor que está desempeñando la Corte ante las presiones políticas que desde el uribismo se han desarrollado ahorita y en otros momentos. Por momentos los manifestantes pretendieron entrar en conflicto con la policía, que garantiza a unos y otros su derecho a marchar y a expresar sus opiniones. Adriana, una monja procedente de Antioquia, llegó hasta el centro de Bogotá con el deseo de saludar al expresidente. Pero no han visto las cualidades tan lindas que ha tenido ese hombre y todo lo que ha trabajado por nuestro país, Colombia. Horas antes tuvo lugar una misa convocada por el Partido Centro Democrático en la Capilla del Sagrario, ubicada al lado de la Catedral Primada. Mientras se cumplen ya casi 4 horas de esta diligencia de indagatoria adentro del edificio de la Corte Suprema de Justicia, aquí afuera en la calle, las manifestaciones se vuelven un poco más pesadas. La policía ha tenido que traer más efectivos para tratar de controlar la situación que se registra aquí en la calle 12, en pleno centro de Bogotá. Por ahora es toda la información desde el Palacio de Justicia. Edwin Gutiérrez para NTN 24. Gracias, Edwin. Y además del respaldo y el rechazo popular, ha habido un pronunciamiento del Ejecutivo. El presidente Iván Duque se ha referido a esa indagatoria que rinde ante la Corte Suprema de Justicia el expresidente y fundador del partido de gobierno, el Centro Democrático. Destacó el presidente que ha llamado honorabilidad del mandatario a lo que ha ocurrido. Ambos pertenecen a ese movimiento político. Esto dijo. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia, que ha trabajado como pocas personas por el bienestar de ese país todos los días de su vida. Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso.
una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad. Donald Trump intenta a toda costa evitar un juicio político en su contra. Su administración ha ordenado al embajador estadounidense ante la Unión Europea no testificar frente al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Estaba previsto que el diplomático, considerado una pieza clave en la investigación por las supuestas presiones a Ucrania, presentara su testimonio hoy martes. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes calificó el bloqueo como un nuevo acto de obstrucción a la justicia. La investigación de juicio político contra Donald Trump sufre un nuevo revés. El mandatario confirmó que su administración llamó a Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea y testigo principal en la investigación que adelanta el Congreso contra el líder republicano, a no comparecer ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Me hubiese encantado enviar al embajador Sondland, que es realmente un buen hombre y un gran estadounidense, para que testificara, pero desafortunadamente estaría testificando ante un tribunal totalmente parcial, donde se ha despojado a los republicanos de sus derechos y no se permite que los hechos verdaderos salgan a la luz pública. En un comunicado, Sondland dijo estar profundamente decepcionado de no declarar, y su abogado aseguró que actuó en defensa de los intereses de Estados Unidos, pues tiene la obligación de cumplir las órdenes del presidente. Sondland es uno de los involucrados en la trama que se destapó tras las revelaciones del informante, en la que se señala a Trump de presionar al gobierno de Ucrania para investigar supuestos negocios del ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter. Y pese a que Ucrania no es parte de la Unión Europea, la prensa internacional asegura que Sondland habría sido instruido a encargarse de las relaciones entre Estados Unidos y el Kiev, por lo que es considerado un cómplice de Trump. El Departamento de Estado logró retener también mensajes y correos electrónicos de Sondland que serían indispensables en el caso del impeachment. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes rechazó las acciones de Trump, las que calificó como obstrucción de la justicia. Hace 1 hora y media nos informaron que por el abogado del embajador Sondland, el Departamento de Estado se negaría a permitirle testificar hoy. También somos conscientes de que el embajador tiene mensajes de texto o correos electrónicos en un dispositivo personal que le han proporcionado al Departamento de Estado. Esos mensajes también son muy relevantes a esta investigación. El Comité Demócrata aseguró que volverá a citar a Sondland para testificar. Y han descubierto un paquete sospechoso en las afueras del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos. Justo en los alrededores del tribunal tenía lugar una manifestación de activistas de los derechos LGTBI. La policía ha ordenado a los asistentes a la plaza principal a alejarse del sitio. Las manifestaciones fueron convocadas antes de que los jueces del alto tribunal iniciaran su audiencia sobre los argumentos relacionados con 3 casos de presunta discriminación. Con un ojo morado y puntos de sutura en el lado derecho del rostro, reapareció el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. El demócrata de 95 años sufrió una caída en su casa en Georgia el pasado fin de semana. El incidente obligó a que recibiera varios puntos sobre una de sus cejas. Carter asistió junto a su esposa a un evento de voluntarios, patrocinadores y familias beneficiarias de proyectos de vivienda en Nashville, Tennessee. Bueno, me siento bien, me rompí la cadera hace unos meses y he estado en rehabilitación desde entonces. Y ayer me caí y me lastimé la frente y me puse un ojo morado. Pero estoy bien, me siento lo suficientemente bien para construir casas. El hermano del actual presidente de Honduras, juzgado en Nueva York por traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, ha ordenado el asesinato de 2 narcos. Así lo contó o lo reveló un testigo de la fiscalía que fue su socio. A esta hora avanza el proceso judicial en Manhattan. Es una noticia en desarrollo sobre la que hemos ido durante la semana. Sigue allí Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde, adelante. Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. Ha continuado en este 5º día de juicio la indagatoria a Amílcar Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso Copán en Honduras, quien el pasado marzo se entregó directamente al gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de empezar a cooperar y a través de esta información que entregó a las autoridades contribuir con la creación del proceso por narcotráfico que enfrenta ahora mismo Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de Honduras.
Honduras. En el transcurso de esta jornada adicional de indagatoria liderada por la Fiscalía a cargo de la causa, el testigo cooperante ha entregado precisiones adicionales sobre una serie de argumentos que han generado controversia y que se han presentado progresivamente en el transcurso de este juicio. En particular, se señaló una vez más a Juan Orlando Hernández, actual jefe de Estado de Honduras, como la persona que desde un principio autorizó el ingreso de dineros procedentes del tráfico de drogas a la campaña política que lo condujo en distintos momentos a importantes posiciones o cargos de elección popular en ese país, tanto en el Congreso y luego a la presidencia de la República. Adicionalmente, en este testimonio, el testigo cooperante aseguró que ha sido siempre el acusado, específicamente Tony Hernández, quien recibió los dineros procedentes del narcotráfico, no solo de manos de ese testigo cooperante, sino también en el año 2013 de Joaquín El Chapo Guzmán, quien aportó $1 millón a las campañas políticas del Partido Nacional en Honduras. Una vez se ha terminado esta fase de indagatoria al testigo cooperante, hace el turno de la defensa para hacer una contraindagatoria con el objetivo esencial de desacreditar algunos de los argumentos que han sido presentados por ese testigo cooperante, y es justamente eso lo que esperamos que tenga lugar para el transcurso de la tarde. Obviamente, en este proceso de contraindagatoria también podrían venir señalamientos adicionales que siguen generando polémica aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, desde donde hemos reportado para ustedes en vivo. Carlos y Ruth, es todo lo que tenemos por ahora. Continúen con más en el informativo. Muchas gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. México le dará el último adiós a José José. Este miércoles, los restos del príncipe de la canción llegarían a la capital del país en un avión de la Secretaría de Defensa Nacional. Esto a pedido de los hijos del cantante y tras la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a la familia hacer una tregua. Las cenizas de José José van a llegar al país bajo vigilancia del Consulado General en Miami y tras un acuerdo entre José Joel, Marisol y Sara Sosa. Los homenajes a José Rómulo Sosa Ortiz van a tener lugar desde las 10 de la mañana de este miércoles y hasta la 1 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes. La organización de la conmemoración estuvo a cargo de la Secretaría de la Cultura y de Relaciones Exteriores. Los familiares solicitaron a la Secretaría de la Defensa para que en un avión de la Fuerza Aérea se trasladara el cuerpo de José José. Me informaron sobre esta solicitud y yo lo autoricé. Vamos aquí a una pausa. El régimen venezolano ha prolongado la alerta naranja en la frontera con Colombia. Nicolás Maduro ha sostenido una reunión con altos mandos militares en las que entregó un balance de la Operación Venezuela Soberanía y Paz 2019, con la que adelantó ejercicios militares en la frontera binacional. Según el líder del régimen, las amenazas por parte del gobierno de Iván Duque siguen vigentes, por lo que ha ordenado mantener esta alerta en fase 2. Maduro agregó que existen nuevos planes de violencia contra Venezuela, en la que además estaría involucrado el senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe. He aprobado un conjunto de recomendaciones para mantener como permanente las medidas de alerta y vigilancia frente a las amenazas externas que nos vienen de Colombia. Es de Colombia que viene la violencia, el tráfico de drogas, el tráfico de combustible, los grupos armados de todo signo, el secuestro y todos los delitos. En Perú, unas 600 personas marcharon este lunes en Lima en rechazo a la disolución del Congreso que el presidente Martín Vizcarra decretó el 30 de septiembre pasado. Se manifestaron en el Parque Universitario a casi 1 kilómetro del Congreso. El mandatario disolvió el Parlamento invocando sus facultades constitucionales con el fin de acabar con los recurrentes choques de poderes y obstrucciones de la mayoría opositora fujimorista. El Premio Nobel de Literatura 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, ha respaldado la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso. Ha afirmado que la gestión del Parlamento era vergonzosa. Yo apoyo absolutamente al presidente Vizcarra en la clausura del Congreso, que ha hecho bien cerrando ese Congreso que era una vergüenza para el Perú,
un congreso de semianalfabetos, de pillos, que además le habían negado 2 veces, como dice la Constitución, la confianza. Entonces el presidente ha actuado dentro de la más estricta legalidad y ha hecho muy bien. Y mi esperanza es que en enero, cuando voten por el nuevo Congreso, los peruanos voten mejor que la vez pasada. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, protagonizó un particular beso durante un acto de campaña. En medio de la marcha del Sí se puede en Tucumán, una mujer subió al escenario para manifestar su apoyo a la reelección. Macri besó el pie de la mujer. Para ella se trató del beso de la patria. Emocionada por lo que había sucedido, la seguidora de 72 años contó que volvió a su casa descalza, pero feliz. Bueno, 72 años. Una jornada de protestas de taxistas vive hoy la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Reportan embotellamientos en la capital por los 10 puntos de concentración. Los taxistas han salido en defensa de su trabajo, rechazando lo que han considerado como una competencia desleal e ilegal. Esto por parte de las aplicaciones Uber y Cabify. Cientos de taxistas también bloquearon este lunes importantes avenidas en Ciudad de México. Las protestas afectaron a los viajeros que se dirigían al aeropuerto internacional de la capital mexicana. Ellos recibieron una mano amiga de la policía, los escoltaron hacia la terminal y les ofrecieron ayuda para llevar sus maletas. Seguimos con más noticias. El gobierno británico anticipa un fracaso en la negociación del Brexit. Londres está responsabilizando a la Unión Europea ante la posibilidad de que el acuerdo no tenga éxito. En respuesta, el bloque ha acusado al primer ministro Boris Johnson de jugar con el futuro de Europa. Los líderes europeos, que sostendrán una cumbre el 17 y 18 de octubre, dieron hasta el final de esta semana para considerar si hay base para un pacto con el Reino Unido. El plazo para la salida de Londres del bloque continental vence el 31 de octubre. Continúa la tensión entre Beijing y la NBA. El gobierno chino anunció que no va a emitir los partidos de la NBA que se disputarán en el país durante esta semana, una medida que deja sin patrocinadores e inversión económica a varios equipos profesionales. La decisión fue tomada luego de que la estrella de los Houston Rockets, James Harden, publicara un tuit apoyando las protestas en Hong Kong en rechazo a la intervención china. Pese a que el jugador ofreció disculpas, Beijing ratificó su rechazo al mensaje. La NBA ha lamentado los comentarios. Esencialmente lo que he dicho es que los valores de la NBA son apoyar la libertad de expresión y ciertamente libertad de expresión de la comunidad de la NBA. Y en este caso, Daryl Morey, como gerente general de los Houston Rockets, goza de ese derecho como uno de nuestros empleados. Lo que también trato de sugerir es que entiendo que hay consecuencias de ese ejercicio de su libertad de expresión en esencia y tendremos que vivir con esas consecuencias. Es mi esperanza que nuestros fans y nuestros socios en China vean esos comentarios en el contexto y den importancia a una relación de 3 décadas. Ha recuperado su lugar en el Museo del Louvre en París después de 2 meses. La sala en la que se expone habitualmente este afamado cuadro fue renovada para canalizar mejor el flujo de visitantes del museo con mayor concurrencia en el mundo. Además, la Gioconda estrenó un nuevo cristal de protección más transparente. Y vamos a cerrar con esta imagen. En Londres, 2 mujeres se han casado en el puente de Westminster durante las protestas ambientalistas que se van a extender durante 2 semanas en todo el mundo. Aunque la ceremonia no fue vinculante, legalmente ambas hicieron sus votos mirando al río Támesis y rodeadas por una gran multitud que las apoyó. Gracias a todos por su sintonía con el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24, en la web ntn24.com. Feliz tarde.